Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Serum. Yo soy Olvaid y en este episodio por fin vamos a ver la segunda pestaña de Serum, que es la de efectos. Ya con todo lo que tenemos enfrente, pudimos ver todo el potencial, cómo podemos transformar los sonidos y crear los propios, pero con los efectos vamos a darle todavía un paso más allá. Para poder ver cada una de estas secciones, me voy a apoyar de estas herramientas para poder visualizar todo lo que está pasando. Vamos a poder ver las frecuencias, la forma de onda y también el campo estéreo. Y vamos a comenzar por el primero. Cuando pasamos a la pestaña de efectos podemos ver los que están todos del lado izquierdo y los podemos encender dándole clic sobre el botoncito del foco. Ahí están encendidos. Y también podemos tomarlos directamente desde esta parte, de hecho desde cualquiera, y lo podemos arrastrar para cambiar el orden. El orden en el cual se están aplicando los efectos sí altera el producto. Es algo que ya he explicado en un video donde hablo sobre los efectos lineales y no lineales. Si quieres saber más sobre esto, te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Es un tema muy interesante y que no todos saben sobre eso. Muy bien, vamos a encender el primer efecto y es que dependiendo del efecto que nosotros apliquemos son los controles que vamos a tener. Ahí sí lo cambiamos de orden, pueden ver también cómo se está moviendo, ¿no? Lo está representando. Ahora, también cada uno de los efectos del lado derecho tiene un botón de encendido y apagado por si no quieres venir hasta el lado izquierdo, encenderlo y apagarlo y nada más quieres como que probar rápidamente cómo se estaría escuchando alguno de estos efectos. Voy a dejarlos apagados y empezamos por el Hyper. El Hyper y Dimension básicamente son dos efectos en uno solo. Tenemos esta sección de la izquierda es el Hyper y esta sección de la derecha es el Dimension. Lo voy a encender y voy a oprimir la tecla. Así suena originalmente. Vamos a verlo. Ahí está. Es la onda senoidal. Tenemos el campo estéreo al centro. Una sola frecuencia. En el momento en el que yo lo enciendo, ya empezamos a notar qué es lo que está pasando. Podemos ver que está creando copias y las está desfasando ligeramente y por lo tanto tenemos ese movimiento de estéreo. Si en cada uno de los osciladores teníamos un unisono para el oscilador A y el oscilador B, este efecto es como si fuera el unisono para la combinación de todo lo que le está llegando de los osciladores, del noise, del sub, lo que sea que tú hayas encaminado hacia los efectos. Está haciendo otro unisono. Con esto podemos seleccionar la cantidad de voces. Tenemos desde 0 es como si esto estuviera apagado. Podemos poner una voz, 2, 3, 4, 5, 6 hasta un máximo de 7. Voy a dejarlo por el momento en 3. Podemos seleccionar aquí la cantidad de mezcla de nuestro efecto. Y esto lo vamos a ver en cada uno de los efectos, el mix. Siempre que vean mix, significa la señal original y qué tanto le pueden ustedes combinar de la señal procesada con los efectos. Si lo tienen hacia la izquierda, es lo mismo que si el efecto estuviera apagado. No estamos notando ninguna diferencia. Y el mix al 100% estamos escuchando únicamente la señal procesada, ya no estamos escuchando la señal original. Por eso muchos de los mix los van a ver o al 100% o al 50%, ya dependerá de lo que ustedes quieran hacer. Podemos ver aquí la cantidad de desafinación que están metiendo las copias adicionales de unisono. Podemos también ver la velocidad a la cual se está moviendo la desafinación, aquí ya lo pueden ver. Okay. Y tenemos el retrigger. Voy a poner un rate bajito, pero voy a dejar el detune alto. Voy a poner el retrigger. Cuando yo lo oprima, pueden ver que empieza la onda senoidal, parece limpia y después poco a poco se va descomponiendo. Pero siempre que oprimo la nota, vuelve a comenzar limpia. Eso es lo que hace el retrigger. Si lo apago, no siempre va a empezar limpio, sino que ya va a estar a lo mejor en alguna de las vueltas, no de todo lo que le está combinando. Esto es la sección izquierda. La sección de la derecha, Dimension, lo que hace es crear más copias y les va a aplicar un ligero delay. Le voy a poner el mix al máximo y el size al máximo para que alcancen incluso a escuchar esos delays. Ahí están, uno tras otro. Y pueden darse cuenta que las copias son completamente side. Si yo hablo el mezclador y lo pongo en monofónico, ni siquiera estoy escuchando
esas vocales, ¿no? Esas voces duplicadas, porque están completamente en side. Así que esto me parece que es bueno porque significa que no va a estar interfiriendo en gran medida con la manera en la que tu sonido se va a transferir en monofónico. Y bueno, aquí podemos ver muy bonito la representación gráfica. Ok, eso es lo que hace el hyper. Vamos con la distorsión. Lo voy a encender, lo paso para arriba para tenerlo muy aquí a la mano. Y otra vez lo podemos encender ahí. Este sí ya podemos escuchar cómo está cambiando. Podemos seleccionar diferentes tipos de distorsión. Aquí le doy clic y las pueden ver. Cada una de ellas cambia el sonido de una manera distinta. Si quieren entender más a fondo qué es en realidad la distorsión, por qué el sonido se está alterando, te voy a dejar por aquí arriba un video donde hablo sobre la distorsión en general, para que no solamente entiendas la distorsión de Serum, sino la distorsión de cualquier plugin. Muy bien, aparte del tipo de distorsión, podemos nosotros seleccionar qué tanto estamos aplicando de ese tipo de distorsión a la señal. ¿No? Vamos a cambiar aquí por otro. Ahí está. No son los diferentes tipos para combinarlo. El mix, aparte de que está combinándolo con la distorsión, está también combinándolo con este pequeño filtro. Es un filtro que tenemos donde podemos darle clic, arrastrarlo y vemos cómo está arrastrando la frecuencia, y también tenemos una resonancia y podemos cambiarlo entre diferentes tipos de filtro. Este es un filtro paso bajo, este es un filtro paso banda, un filtro paso alto y todo lo que hay intermedio. Y podemos seleccionar cuándo queremos que aplique el filtro, si lo queremos aplicar antes de la distorsión o después de la distorsión. Por ejemplo, aquí ya se distorsionó y estoy filtrando las frecuencias que me generó la distorsión. O aquí estoy filtrando antes de que entre la distorsión. Y esto se puede modular también. Casi todo lo que ustedes vean por aquí se puede modular con la envolvente, el LFO, la matriz de Velocity y Note, los macros, todo se puede modular aquí. Y esto es la distorsión. Vamos con el flanger. Para ver mejor lo que hace el flanger, he cambiado a una forma de onda diente de sierra. Ahí está. Voy a encender el efecto. Y bueno, primero veamos las frecuencias. Ahí están completamente fijas. Cuando enciendo el efecto, pueden ver cómo hay copias. Tienen ligeras diferencias en fase y en frecuencia. Pueden ver aquí que cambió el campo estéreo. Y cómo se van corriendo, como si fuera ecualizando continuamente, dinámicamente a lo largo del tiempo. Ahí pueden ver cómo se va moviendo. Y con esto ustedes pueden controlar la velocidad de esa modulación. Pueden sincronizarlo al tempo. Esto es cuando le dan play, se ve más, ¿no? Lo que está pasando, la sincronización. Luego la profundidad del efecto. Ahí pueden ver que prácticamente no está haciendo nada. Porque con esto seleccionamos qué tanto va a ser el rango de movimiento, arriba y abajo. Aquí pueden ver el rango de movimiento es muy reducido. Muy pequeñito. Y aquí es máximo. Aparte de eso podemos seleccionar como que cierta resonancia de las frecuencias que están causando esa interferencia. Muy bien. Y también podemos cambiar la fase de las copias para cambiar la percepción estéreo. Aquí pueden ver cómo está en monofónico. Se vuelve estéreo. Y podemos ponerlo otra vez, ya le dimos toda la vuelta, regresamos de nueva cuenta al inicio, por lo tanto vuelve a ser monofónico. Ahora vamos a ver el phaser. El phaser es muy similar a lo que vimos con el flanger. Otra vez está el sonido original y ahora con el phaser. A diferencia del flanger pueden ver que esto suena como más metálico.
Pero los controles son muy similares. De hecho, si enciendo el flanger también pueden ver que tenemos el rate, BPM, depth, frecuencia, fase y solamente tenemos un control adicional. Aquí está el rango de movimiento. Hace exactamente lo mismo. Aquí podemos seleccionar alrededor de cuál frecuencia queremos que empiece a hacer ese phaser. Ok, es el único control que hay de diferencia con el flanger. La cantidad de resonancia y la fase. Ahí está el monofónico y al centro es estéreo. Eso es el phaser, bastante sencillo. Ahora vamos con los otros efectos, el chorus. Tengo aquí el efecto de chorus. Ahí está el sonido limpio. Y ahora el sonido con el efecto de chorus. El chorus es muy similar a lo que vimos con el unisono, solo que con el unisono podemos controlar desafinación de las voces y en el chorus únicamente está duplicando las voces y no hay ese control sobre las frecuencias, sino que está creando unas cuantas copias. Podemos ponerlo a que interactúe ligeramente. Ahí está. Y podemos seleccionar el retraso que tiene la copia 1, el retraso de la copia 2, qué tanto están interactuando entre sí, la retroalimentación. Y podemos seleccionar también un filtro para seleccionar a partir de cuál frecuencia queremos que se corten las copias que estamos haciendo. Y pues bueno, el nivel de mezcla. Ok, es bastante sencillo, pero nos puede ayudar para dar cierto movimiento un poquito más sutil que lo que hace el unisono. Ahora vamos con los siguientes efectos, que es el de delay. Tenemos nuestro sonido básico. Ahora activamos el efecto. Y eso es todo lo que hace el delay. Es una copia que va con cierto retraso y puede llevar un poco de ritmo. Con el feedback vamos a seleccionar, ahí está, cuánto tiempo se va a quedar ese delay sonando, ese eco. Si lo ponemos muy bajito, solo hace un eco y se acabó. Y si le ponemos el 100%, se puede quedar sonando prácticamente para siempre. Podemos anclarlo al tempo. También podemos darle este que dice link. Esto significa que si el eco izquierdo y derecho van a tener exactamente los mismos valores. Aquí pueden ver que yo estoy poniendo un poquito de retraso. Y ese retraso es igual para el canal izquierdo o el canal derecho. Si yo lo apago, puedo hacerlo de manera independiente. Voy a darle control clic para regresar a los valores predeterminados. Muy bien. Ahí está. Y pues bueno, podemos poner aquí un poquito de retraso para el canal izquierdo. Y este para el canal derecho. Voy a ponerlos ligeramente ahí cercanos, pero no igual. Aquí como pueden ver, lo máximo es de medio segundo. Y esto es entre el canal izquierdo y el derecho. O sea, primero, aunque sea un solo eco, va a llegar primero, en este caso, el derecho y luego el izquierdo. Ok, como si fuera cada uno independiente. Y aparte de eso, podemos nosotros ponerle este como multiplicador para que tengan algo de ritmo. Y esto si lo tienen anclado al tempo, ahí está encendido. En lugar de seleccionarlo en milisegundos, lo van a estar seleccionando para que tenga, vamos a ponerle por ejemplo medio bit. Ahí está. Y pues bueno, estas son las variaciones. Pueden seleccionarlo en tiempo libre o anclado al tempo. Yo prefiero hacerlo con anclado al tempo. Ahora vamos a entrar acá. Ahí está el eco. Y podemos nosotros manipular con un filtro el eco. Podemos ponerle, por ejemplo, así para que se quede únicamente con las frecuencias altas de ese eco. O las frecuencias bajas. Frecuencias medias. O todo. ¿No? Podemos tener ahí algo de control. Esto es bastante bueno para que no ensucie nuestro eco todo el sonido en general. Luego tenemos este que dice ping pong. El ping pong es que me va a estar brincando de izquierda a derecha. Está izquierda, derecha, va brincando el eco. Y también tenemos este que dice tap delay, que es otra variación.
Así que yo les recomiendo que normalmente utilicen estos dos, el normal y el ping pong. Y otra vez el nivel de mezcla. Ahora vamos con el compresor. El compresor funciona igual que cualquier otro, es decir, vamos a seleccionar un punto de umbral y cuando nuestra señal supere ese umbral va a hacer algo. ¿Y qué es lo que va a hacer? Nosotros lo vamos a elegir con el resto de los controles. Esto está bastante limitado, es muy estándar, pero si quieres aprender cómo utilizar exactamente la compresión, qué es la dinámica, todos los valores de la compresión y cómo entenderlo perfectamente sin importar el plugin, igual te lo voy a dejar por aquí arriba a la derecha. Este es un tema muy importante que todo productor debe de conocer. Vamos a encender el compresor, vamos a darle todo el nivel de mezcla y vamos a ver aquí el threshold. A diferencia de un compresor normal que nosotros empezamos desde 0 a la derecha y conforme le voy bajando es un umbral cada vez más cerca del silencio, aquí es al revés. Este es el 0 y conforme le voy subiendo empiezo a comprimir. Aquí podemos ver que mi señal está llegando aproximadamente a menos 13. Entonces cuando empiezo a llegar más abajo, ya está comprimiendo y aquí me está indicando la cantidad de compresión que está aplicando. Mientras más alta esté esta barra azul, es más la compresión. Aquí pueden ver, ¿no? Estoy subiendo más el radio. O también podemos incluso dejarlo 1 a 1, que es el equivalente a que si estuviera apagado. Podemos seleccionar el tiempo que tarda en comprimir cuando llega al umbral, el tiempo que tarda en recuperarse después que bajó del umbral y tenemos la post ganancia. Y algo muy interesante, que esto si no lo tiene cualquier plugin, es que podemos cambiar este compresor normal por un compresor multibanda. ¿Qué significa esto? Que yo puedo mover mi umbral en general, pero también puedo moverlo para comprimir frecuencias específicas. La que está en la parte de arriba es como si solamente estuviera comprimiendo las frecuencias agudas. Estas son las frecuencias medias, le dan clic y lo arrastran izquierda a derecha. Este es para comprimir las frecuencias graves. De esta manera pueden tener todavía mucha más selectividad de cuáles frecuencias son las que quieren atacar. Y esto es el compresor. Ahora vamos por el siguiente, que es la reverberación. La reverberación es esencial también prácticamente para cualquier sonido. Ahí está el sonido normal. Lo encendemos, nivel de mezcla. Y aquí pasa algo interesante. Con el resto de los efectos lo que teníamos es que completamente hacia la derecha era la señal 100% procesada. En este caso es como si al centro estuvieras justo a la mitad de dry y la mitad de wet. Por lo tanto, si lo pongo completamente a la derecha, solo estoy escuchando la reverberación, lo que hace que se vuelva bastante difuso. Aquí, al contrario de los otros efectos, yo lo que les recomiendo es que siempre lo manejen más o menos cerca de la mitad o hacia abajo, para que no tengan tanta reverberación. Muy bien, tenemos dos tipos de reverberación, de plate y de hall. Luego tenemos el tamaño del cuarto. Aquí está el cuarto pequeño o el cuarto más grande, y como pueden ver, esto se recalcula en tiempo real. ¿No? Podrían de hecho modular esto y les va a dar cosas interesantes. Luego tenemos el tiempo de caída. Tenemos hasta un máximo de 12 segundos o el más corto, que es de 0.8 segundos. Podemos filtrar la reverberación cortando frecuencias graves o también cortando frecuencias altas. Ahí está hasta arriba, cortando las frecuencias altas. Luego tenemos este que dice spin. Esta es una modulación que aplica en la reverberación. Pueden escucharlo. Hace como que cierta vibración y con esto seleccionamos qué tanto se está aplicando esa vibración. Lo pueden escuchar muy intenso o lo podemos poner mucho menos. Así que esta es la velocidad entonces y esta es la cantidad de modulación. Vamos por los últimos dos, la ecualización. Aquí no hay mucho que decir, aquí no tenemos el control de mix, al contrario de los otros efectos, aquí sí se mezcla todo sí o sí, y esto es porque si no lo hicieras crearías problemas de fase, no efectos tipo peine, cosas por el estilo. Así que encendemos el efecto y tenemos únicamente dos bandas. Ok, tenemos la banda de la izquierda, la banda de la derecha. Estos son los tres controles
para la banda izquierda, los 3 controles para la banda derecha, y con eso seleccionamos el tipo de banda. Tenemos este que es de shelf. Ahí está. Luego tenemos, puede ser shelf alto o shelf bajo, o escalón arriba, escalón abajo. Tenemos también este que es de campana. Campana arriba, campana abajo. Y tenemos también los de corte. Ok, puedo ponerle aquí como si fuera un filtro paso alto. Y este, su contrario, el filtro paso bajo, que este se controla desde acá. Y tenemos lo típico, el corte. Como recuerden que a final de cuentas un ecualizador es un conjunto de filtros. Entonces tenemos el corte del filtro, tenemos la resonancia del filtro, y dependiendo de la banda que hayan seleccionado, en los de corte no tiene ninguna aplicación, pero en los otros podemos seleccionar qué tantos decibeles le sumamos o le quitamos a esa frecuencia, tanto en campana como en shelf. Y esa es la ecualización, y todo esto también se puede modular. Vamos por el último efecto, el filtro. Este módulo ya lo conocemos, y es que es exactamente igual al que tenemos en la parte principal. Cuando lo encendíamos, nosotros le damos acá para seleccionar el tipo de filtro. Teníamos 4 categorías y cada una muchas opciones. Y si recuerdan, dependiendo de cada elección, podrían cambiar un poquito los controles de aquí abajo, pero lo principal siempre es el cutoff, la reverberación. Y si nos vamos aquí a la parte del filtro, podemos ver otra vez el cutoff, la reverberación, también tenemos el panorama, y estos dos son los que van a ir cambiando según el efecto que hayamos seleccionado. Podemos ver que hay otra vez las mismas 4 categorías. Ahí está. Podemos seleccionar alguno de ellos y cambian los nombres, pero los controles son exactamente los mismos. Así que en realidad Serum no tiene un único filtro, que es la parte principal, sino que tiene 2. Y con esto ya terminamos todos los efectos de Serum. Otro video bastante intenso, también como el anterior, con mucha información, pero estoy seguro que no hay otros videos donde les expliquen tan a fondo cada una de las cosas que hace Serum. Por eso no olviden dejarme un super like, suscribirse y activar la campana de notificaciones. Sobre todo porque en el siguiente episodio vamos a ver otra sección igual muy compleja, pero que si lo aprenden a manejar, esto ya es la crema innata de Serum, y eso es la Matrix. Por eso vamos a dejarlo hasta acá, y en el siguiente video pues cualquier duda que tengan me lo pueden ir dejando también en los comentarios. Mientras tanto, si quieren que les dé clases, que mezclo masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video, y nos vemos en la próxima.